Atención colombianos, el mayordomo condenado por el caso de la narcofinca del ex embajador San Clemente firmó un preacuerdo con la fiscalía y testificará en contra del ex diplomático. Laureano Martínez llegó a un acuerdo con el ente acusador en el que hablará sobre la participación de Fernando San Clemente, ex embajador, al que le encontraron un laboratorio de procesamiento de clorhidrato de este polvo blanco en su finca de Huasca, Cundinamarca. Laureano Martínez, quien se desempeñaba como mayordomo en la finca del ex embajador Fernando San Clemente, aceptó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación y testificará en contra del exdiplomático del gobierno de Iván Duque. El exmayordomo firmó un preacuerdo con el ente acusador en el que se estableció que pagará 10 años de prisión para que declare en contra del ex embajador, que se encuentra actualmente vinculado a un proceso judicial por destrucción de evidencia en el caso de la narcofinca. Se debe recordar que Martínez fue capturado en febrero del 2020 tras ser vinculado al hallazgo de un cristalizadero improvisado y más de 9.000 gramos de este ilícito, y también pasta de este ilícito, en la finca del entonces ex embajador San Clemente. La sorpresiva incautación se dio mientras organismos de emergencia controlaban un incendio desatado en el municipio de Huasca, Cundinamarca. Entonces se encontró el laboratorio de producción de clorhidrato de este ilícito en la finca de Aras de San Fernando. De acuerdo a lo establecido entre la defensa de Martínez y la fiscalía, el señalado pasará de ser autor a un cómplice en el proceso judicial. Es decir, que aquí hay una cabeza mayor de este ilícito. De igual manera se conocerá si será solicitada la detención domiciliaria el próximo año, ya que por haber cumplido las 3/5 partes de la condena podría pedir ese beneficio según le indican las normativas penitenciarias en vigencia. Laureano Martínez se declaró culpable de los cargos de tráfico de estupefacientes agravado, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, tráfico de sustancia para el procesamiento de narcóticos y falsa denuncia. Se debe recordar que continuamente el ex embajador ha señalado que es víctima de un montaje en su contra, ya que no tenía ningún tipo de conocimiento de esa operación clandestina de producción de narcóticos, versión sostenida por representantes de las propiedades en donde está ubicada la finca de San Clemente. Él dice textualmente: es una canallada, una infamia, he sido víctima de esas circunstancias, me sembraron un laboratorio, pero jamás bajo mi autorización se facilitó ningún tipo de actividad completamente ilícita, un abuso de confianza en mi ausencia cuando me desempeñaba como embajador de Uruguay. Se en cuenta que la misma fiscalía había solicitado el retiro del preacuerdo establecido con Laureano Martínez Cortés, que era el ex mayordomo de la finca. Entonces, ¿por qué ahora sí hacen un preacuerdo para dar una sentencia anticipada y que este señor, ya como ha estado en la cárcel, pague después su pena en la casa, ¿no? Pero tendrá que declarar en contra de este señor Fernando San Clemente. Y es que en su momento, cuando le retiraron el preacuerdo, esto decía un comunicado de la Fiscalía. Fiscalía retira el preacuerdo suscrito con el mayordomo de la finca Aras de San Fernando, en Huasca, Cundinamarca, donde se encontró un laboratorio de producción de este ilícito. Por lo tanto, la solicitud de retiro se hizo luego de establecer que el preacuerdo no contemplaba conocer la verdad absoluta de lo acontecido en la finca, ni identificar a los determinadores responsables directos e indirectos, ni a los financiadores y demás actores que presuntamente participaron en esta actividad de investigación. Pero ahora logran un preacuerdo para que este señor mayordomo declare en contra de Fernando San Clemente. Se le complica la vida a este buen muchacho. Escuchemos el informe. Laureano Martínez, mayordomo de una finca donde las autoridades encontraron un laboratorio de droga, llegó a un acuerdo con la fiscalía para pagar 10 años de cárcel, luego de que aceptara que hizo parte de una red de narcotráfico que operaba en la propiedad del ex embajador Fernando San Clemente. Son 10.8 años de cárcel precisamente para que él pague su pena ante la justicia colombiana y acoja los cargos que se formularon. Vamos a colaborar y seguir colaborando con la justicia para colaborarle al país y efectivamente será un testigo dentro del proceso contra el ex embajador. El abogado del mayordomo anunció que Martínez declarará en el juicio del ex embajador Fernando San Clemente por presunta destrucción de evidencias. Él va a contar sobre su responsabilidad penal que tuvo que ver con el caso del ex embajador y efectivamente contar cuál fue el papel específico del ex embajador en todo el entramado criminal que sucedió en el caso llamado de la narcofinca. El mayordomo podría pedir su detención domiciliaria el próximo año tras pagar 3/5 partes de su condena. Se va a calentar esto, señores, si este ex mayordomo resulta hablando. Pero vamos a recordar el clásico de la señora Vicky Ávila con su empleado periodista, ¿no?
San Clemente sí sabía y esto pues lo han ocultado durante todos estos años y ahora el mayordomo decidió hablar para acogerse a una sentencia anticipada. Escuchemos acá a la señora Vicky Dávila. Para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación pues en contra de San Clemente. Hijo, entonces San Clemente sí sabía. Sí, pero no me puede decir, eso va hacia allá. ¿No sabía? Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no me puede decir. Entonces, te lo cuento a ti. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Hicieron una vaina ahí como tenaz, arriba en la fiscalía de la cúpula se dio cuenta de ese principio de oportunidad que este señor prácticamente quería como echarse la responsabilidad. Imagínate, el mayordomo, la responsabilidad como de todo y que haya acabado el proceso. Y ya habían firmado un principio de oportunidad. Y ahora a las 2 de la tarde va a haber una audiencia donde van a tumbar la misma fiscalía va a tumbar el principio de oportunidad. Espérate un segundito. Incluso eso lo van a transmitir. Yo no sé si vale la pena de pronto Pues primero, chequear a ver qué yo ya voy a decir a Flechas. chequémoslo a ver qué dicen. Ok, que vaya mirando los puntos. Yo ya voy a hablar con Flechitas de eso. Que eso va a ser grave, eso insolitica las dos. Bueno, entonces... Colombianos, esperaremos el juicio de San Clemente donde va a declarar su ex mayordomo y lo va a comprometer hasta el cuello, señores, hasta el cuello. Esto es lo que se está moviendo en este proceso de San Clemente. Aquí dice una usuaria, mayordomo del ex embajador San Clemente llega a un acuerdo con la fiscalía y declara en su contra. Adiós al silencio de esto no se puede publicar, según Vicky. Todos caerán. Por otro lado, se presentó el primer roce entre el presidente del Congreso, Iván Name, y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Y esto, pues se dijeron unas palabras que no le gustó al ministro del Interior, donde le escribió un mensaje. Sin embargo, pues aquí hay un resumen de lo que dijo este señor Iván Name en su posesión y lamentablemente le mandó unas pullas aquí al presidente Gustavo Petro y al señor ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Dice acá, el nuevo presidente del Congreso, Iván Name, insistió al gobierno en hacer las reformas con debates. Destacó que su elección fue limpia y que está dispuesto al diálogo con todas las corrientes políticas. Escuchémoslo a ver. El nuevo presidente del Senado, Iván Name, hizo un llamado al gobierno a evitar un estallido social. Enfatizó que las reformas sociales se estudian en el Congreso. Es que no sigamos convocando de manera inconveniente a nuestro pueblo a las calles. En una calle bloqueada, queridos periodistas, una chispa, un incendio, 2 muertos y entramos a una guerra civil. Dijo que nunca tuvo una reunión con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, previo a la instalación del Congreso. El ministro del Interior nunca aceptó dialogar conmigo, conversar. Yo no he sido un presidente del Senado elegido por la oposición. Sobre las declaraciones del ministro Velasco, quien indicó que el presidente del Senado se hizo elegir por los jefes políticos de los partidos tradicionales, Iván Name respondió. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y lo adoptaron en el gobierno. El presidente del Senado aseguró que todas las iniciativas que lleguen al legislativo serán estudiadas a profundidad y, si es necesario, se realizarán los cambios pertinentes. Y de aquí saldrán las leyes que convengan a Colombia. Y no saldrán las que no convengan. Yo no sé cuál es el concepto de algunos pensando que es que aquí tenemos que aprobar lo que nos digan. Se espera que la próxima semana se dé una reunión del presidente Gustavo Petro y el nuevo presidente del Senado. Bueno, ¿a ustedes qué tal les parecen las palabras de Iván Name, no? No se pudo mantener en el Congreso, pues Luis Fernando Velasco, y lo adoptó el gobierno. Fuertes palabras aquí de este señor presidente, ¿no? Pues Luis Fernando Velasco le contestó, presidente Iván Name, usted y yo fuimos compañeros del Senado y compartimos ideas, pero también tuvimos diferencias que las tramitamos con altura. Felicito su triunfo y estoy seguro de que con respeto a la independencia de poderes, el gobierno tendrá desde su presidencia todas las garantías para debatir las propuestas. En un país que quiere superar sus dificultades, lo menos que esperan los ciudadanos es ver a un ministro y al presidente del Senado en un concurso de descalificaciones mutuas. Su experiencia puede aportar mucho y nosotros sabremos escuchar. Pues acá Luis Fernando Velasco le pide un poco de respeto y que realmente pues se necesitan estas propuestas para que el pueblo sea el más beneficiado.
pero después nos dimos cuenta cuando se bajó Iván Name del atril cómo lo felicitaron el señor Ospina del Partido Conservador y cómo lo abrazó el señor aquí Miguel Uribe del Centro Democrático, con gran efusividad como si hubiera votado por él. Y dice que no se hizo elegir con la oposición. Miremos a ver. Des en cuenta ese abrazo fraternal que le da, miren. Mucha lambonería se ve acá. Ahí Efraín Cepeda lo abraza, lo felicita. Angélica Lozano le da la espalda. Bueno, ahí el señor Inti Asprilla y Fabián Díaz le dieron la mano porque pertenecen también al mismo partido, pero se dieron cuenta del abrazo que le dio el señor Miguel Uribe, que casi no lo suelta. Hágame el bendito favor. Por otro lado, hubo una expresión que este señor hizo en el Congreso, donde pues dejó comparar ver las propuestas de Gustavo Petro que con un himen virginal. Las palabras fueron: aquí no puede entrar una propuesta y salir idéntica, como si fuera un himen virginal, y le pintan un payaso. Iván Leonidas Name, flamante nuevo presidente del Congreso. Escuchemos esta vergonzosa comparación. Reformas del gobierno. Es decir, aquí no puede entrar como en un himen virginal una propuesta y salir idéntica porque esa sea la voz de Dios o la revelación de la verdad. Aquí lo que entra... Y menciona a Dios. ¿Qué clase de congresista acaban de elegir como presidente del Congreso? León Valencia opina sobre esto. Iván Name, nuevo presidente del Congreso, es el menos indicado de los verdes para acompañar los proyectos de reforma del presidente Petro. ¿Cómo fue el Partido Verde y el Pacto Histórico llevaron a que ocurriera este desastre? Pues nosotros tampoco lo sabemos. ¿Cómo permitieron que este señor fuera elegido presidente del Congreso cuando tenían unas opciones poderosas para hacerse en elegir? Pero por esta misma inconveniencia dentro de este partido, pues sucedió esto. Dice León Valencia también: la derecha ilustrada y los políticos cultos están desapareciendo de las páginas editoriales y de la controversia política, y en su lugar lo ocupan elementales pregoneros de viejos prejuicios y activismos. La tendencia se ha vuelto más irritante con la llegada de la izquierda al poder. También Gustavo Petro repudió el ataque que sufrieron en Tame algunos soldados, donde pues 6 de estos uniformados sufrieron heridas leves, afortunadamente, pero las 2 víctimas que iban dentro de la camioneta con estos explosivos pues explotó. No se saben si iban de gancho ciego, si realmente se inmolaron o qué fue lo que pasó, o si este carro explotó antes de que lo dejaran en su objetivo. Sin embargo, Gustavo Petro salió diciendo: repudiable atentado en la vía entre Arauca y Casanare. Varios militares resultaron heridos. Le he pedido a Mindefensa que se desplace inmediatamente al departamento y atienda personalmente este hecho. No toleraremos más hechos que produzcan zozobra en la población. Pues Gustavo Petro se cansó de estos ataques y desplazó toda la fuerza militar posible para ver qué fue lo que pasó. Mindefensa también salió a pronunciarse. El comando de la Fuerza de Tarea Quirón se permite informar sobre la acción terroristas contra tropas del ejército en un puesto de control sobre la vía que conduce a Yopal Casanare en Tame, Arauca. Primero, en la tarde del 21 de julio del 2023, tropas del Batallón Especial Enérgico y Vial del número 22, que se encontraban desarrollando labores de puesto de control sobre la vía que conduce a Yopal Casanare, fueron atajadas con acción terrorista mediante un vehículo tipo camioneta de blanca acondicionada con explosivos. Como producto de esta cobarde acción criminal, 6 soldados resultaron afectados con heridas leves, afortunadamente colombianos, y fueron evacuados vía aérea al municipio de Tame, donde son atendidos por personal médico especializado. Según el parte médico, al momento se encuentran fuera de peligro. En el lugar de los hechos murieron como producto de la explosión los 2 ocupantes del vehículo. Los actos urgentes están siendo realizados por parte de la SIJIN de la Policía Nacional. El ejército rechaza estas acciones criminales y serán instauradas las denuncias respectivas ante las autoridades competentes. Lo raro de esto es que el ELN no se ha atribuido este atentado.
¿Será que se lo atribuirá el Clan del Golfo? Es lo que tenemos que esperar en los próximos comunicados. Y pues varios usuarios salieron a opinar sobre este atentado. Roma Rosa dice, se dieron cuenta que a puertas de las elecciones de octubre se disparó la violencia de la que tanto habla Cabal en su discurso de oposición y que está siendo divulgada por Vicky Dávila, Revista Semana y Los Gilinski, entre otros. ¿Qué supone uno? ¿Miedo o seguridad democrática? También aquí vimos el comentario de Vicky Dávila a la cual hace referencia Roma Rosa. Dice acá, claramente la guerra de estos grupos criminales y narcos contra el Estado no ha terminado. Al contrario, siguen apostándole al terrorismo, al asesinato de nuestros soldados. Hoy en Tame como un carro bomba que deja muertos y heridos. Ayer en Caquetá varios militares resultaron lesionados. Esa sangre vale y nos debe de doler a todos. ¿Cuál paz? Y pues acá otra persona le responde a la señora Vicky Ávila. Claramente la guerra de esos grupos paracos contra el gobierno del cambio sigue en pie. Y Vicky Ávila lanza esa noticia es porque sabe quiénes son los responsables, pero intenta culpar a otros. Tiran la piedra y esconden la mano. ¿Esa sangre vale? Sí, igual que la de los 6.402 víctimas de los falsos positivos. ¿No quieren dejar hacer la paz? Las noticias de esta víbora son antagónicas. Esto es lo que dicen frente a esto de Vicky Ávila. Colombianos, entonces díganos qué piensan de este caso de Fernando San Clemente, el ex embajador de Uruguay, ¿no? ¿Será que está metido en todo esto y que San Clemente sí sabía? Yo creo que sí, presuntamente, ¿no? Esperemos que el ex mayordomo declare en el juicio contra este señor que está acusado de destrozar pruebas claves para pues esclarecer este caso de la narcofinca. Por otro lado, ¿qué piensan de este roce que existió entre este señor Iván Name, nuevo presidente del Congreso, y el señor Luis Fernando Velasco, ministro del Interior? ¿Y qué piensan de la posición de Vicky Dávila sobre este atentado? ¿Por qué se está recrudeciendo la violencia en vísperas a elecciones? ¿Crear caos? ¿Generar seguridad democrática? No lo sabemos, pero esperamos sus opiniones. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.